el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al aire, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, iniciando semana, sigue transcurriendo el mes de octubre, ya se acerca el día de los brujitos y con la llegada del día de los brujitos también se va acercando la Navidad, porque ya vemos que muchos almacenes ya están con decoraciones, en algunas casas también esperando la hermosa llegada de esta época del año, la época decembrina. Bueno, queremos enviar unas energías muy positivas para el Cúcuta Deportivo. Bueno, estamos ahí, ya salvamos la categoría, por lo menos ya no descendemos, pero estamos ahí peleando la entrada al grupo de los 8, estamos de octavos, un pasito, 2 fechas nomás para mantenernos, pero esperamos que así lo logremos. Nos quedan 2 partidos bastante difíciles, uno con el equipo América, que va a ser aquí en la ciudad de Cúcuta el día viernes, y otro que tenemos con el Junior de Barranquilla, donde viajará el equipo Motilón, y esperamos, bueno, que logren entrar a este grupo de los 8. Tenemos tiempo de no participar de esta categoría. Bueno, entonces, para dar la bienvenida a todos e iniciar esta semana, vamos a escuchar, entonces, vamos a escuchar más adelante, nuevamente, porque recuerde que hemos estado haciéndole homenajes a la ciudad, a esta hermosa ciudad fronteriza de la ciudad de Cúcuta, digamos con canciones. Hemos buscado una serie de canciones de Cúcuta, tenemos aproximadamente 25 canciones que le hemos dedicado a la ciudad. Bueno, entonces en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, viene de la hermana República de México. Viene ahí más hacia el norte de nuestro hermoso continente americano. Él es el doctor París Alejandro Cabello Tijerina. Él es doctor en Intervención Social y Mediación por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia en España. Es doctorando en Estudios Internacionales, Paz, Conflicto y Desarrollo por la Universidad Jaume I, primero de España, y es estudiando, está cursando en la actualidad, tiene una maestría en métodos alternos de solución de controversias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México también, y licenciado en Derecho, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma Nuevo León. Pero bueno, lo más importante es que el doctor París Alejandro nos va a hablar sobre métodos alternos de solución de conflictos. Un tema muy importante, especialmente para una zona de frontera como la nuestra, donde convergen diferentes tipos de actores que pues hacen que digamos, el tema de conflictos tome una alta importancia en el manejo académico. Entonces estamos invitando precisamente a los oyentes a que se comuniquen con nosotros. 571-3924, 571-3924 en La Voz del Norte. Pueden consultarle al doctor Alejandro, París Alejandro, también temas de conflictos familiares, que a veces, digamos, esa célula, esa unidad, la familia, muy importante, y desde ahí parte los valores y la estabilidad también de una sociedad. Entonces vamos a invitarlos nuevamente, 571-3924, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, doctor París Alejandro, encantado de tenerlo en el programa. Bienvenido a estas tierras norte santandereanas en la frontera colombo-venezolana. Muchas gracias por la invitación y a todos tus radioescuchas que atento cada día están en tu programa. Y como antes de iniciar el mismo estuvimos platicando la circunstancia especial de este departamento, pues espero que la charla sea amena y que les pueda ayudar en algo en este proceso. Así es. Bueno, doctor París, el hombre como ser humano toda la vida ha estado en conflicto, ¿no? Si nos remitimos inclusive al tema de
bíblico, nuestros primeros padres, Adán y Eva, entraron en conflicto, tuvieron un conflicto con Dios, luego, luego vinieron Caín y Abel, tuvieron un conflicto entre ellos como hermanos, y así ha transcurrido en general toda la historia de la humanidad. De hecho, la humanidad ha estado tratando de buscar acuerdos de convivencia, los 10 mandamientos de la ley de Israel, pues pongámonos de acuerdo, vamos a cumplir estas leyes, aquí hay unas normas para no agredirnos entre unos y otros. Lo mismo el código de Hammurabi, el código del cilindro de Ciro, bueno, viene una serie digamos, de elementos y, digamos, históricos que han permitido mostrarle a la humanidad que hemos estado en ese permanente o en esa permanente búsqueda de cómo mejoramos nuestra convivencia, doctor París. Sí, como lo comentas, pues el ser humano somos entes sociales por naturaleza, tenemos maneras de pensar y actuar distintos, y eso genera todo el caldo suficiente para que surjan los conflictos cuando tenemos la interrelación. Y viendo las Sagradas Escrituras de las distintas religiones, pues son hechos donde se demuestra que el conflicto siempre ha estado presente en nuestras vidas. Y como siempre ha estado presente en nuestras vidas, tenemos la capacidad de encontrarles una mejor gestión, ¿no? Y ahí el hablar de solución, como ya lo estuviste planteando acertadamente, sería muy complicado, sería difícil decir, vamos a solucionar todos los conflictos. Entonces, el tema o la terminología más adecuada en esta época habla de la transformación de conflictos. Porque el ser humano, al ser un ser conflictivo por naturaleza, nunca vamos a poder quitar esa esencia. Pero eso no significa que seamos violentos por naturaleza. Ahí yo soy de la idea y concuerdo con otros investigadores. La violencia es aprendida, ya sea por imitación, viendo a otras personas, o porque en su momento fue el método elegido para intentar solucionar un conflicto, o bien por la enseñanza de las distintas instituciones socializadoras. Entonces, al hablar de la transformación de los conflictos, es una manera distinta de percibirlos. Primero tendríamos que, para dar este paso, tendríamos que verlos como que no son negativos. Los conflictos no son ni positivos ni negativos por sí mismos. Todo va a depender de cómo los miremos, cómo los afrontemos. Si miramos a los conflictos como elementos negativos, obviamente los vamos a rehusar, le vamos a sacar la vuelta. O si ya no puedo irme a otro lado, pues voy a tratar de imponer mi solución. Y eso genera violencia. Entonces, en este bagaje de esfuerzos, estrategias, sistemas informales para esa transformación o gestión positiva de los conflictos, vemos que desde los primeros seres homínidos en el planeta tuvieron la necesidad de agruparse con otros de su misma especie para sobrevivir. Entonces, cuando estamos en un ámbito de sobrevivencia, ahí sí somos violentos por naturaleza. Porque nuestra parte más primitiva del cerebro, que se le denomina cerebro reptiliano, actúa cuando estamos en amenaza de muerte, para poder sobrevivir. Y esa manera de actuar no lo hacemos de manera racional. Nada más tenemos dos caminos: o ataco o huyo. Y eso lo podemos ver en muchos animales. Te acercas a un perro, el perro no quiere que te acerques, poco a poco te va dando unas señales que si no las sabes interpretar, o te va a atacar o se va a ir, ¿sí? Entonces, solamente en esos aspectos podríamos decir que sí somos violentos por naturaleza, pero la violencia la hemos adquirido. Entonces, en estos primeros seres homínidos que comenzaron a buscar la manera de sobrevivir, si mantenían un conflicto con su grupo pequeño, iban a ser expulsados del grupo. Y solos somos presa de otros animales depredadores. Entonces, no nos convenía tener conflictos con nuestros géneros. Y eso
encontramos que a lo largo de todas las culturas, de todos los puntos del planeta, tenemos esa capacidad o esa necesidad de solucionar los conflictos. Por lo tanto, fuimos creando muchos sistemas que después, con el transcurso del tiempo, se institucionalizan y los conocemos ahora como métodos alternos de solución de conflictos. Mi manera especial de referirme a ellos es métodos para la transformación pacífica de los conflictos, hablando de esta transición. Y estamos hablando de conflictos, ¿a qué nivel? Mira, los conflictos se dan desde una manera intrapersonal, son los conflictos conmigo mismo. Me voy a meter a bañar, no me baño, como esto, como otra circunstancia, otra comida. Entonces, ese conflicto interior es relativamente el más sencillo de solucionar, porque la decisión la tomo yo. De ahí vamos a estar encontrando otros aspectos, como los interpersonales. Cuando ya tenemos una relación de dos personas que tienen una manera de pensar distintos, ya sea porque en el lugar que crecieron, pues es distinto al otro, van a aparecer los conflictos, maneras de ver una misma circunstancia con otra perspectiva. Entonces, estos conflictos interpersonales podemos irlos complicando cada vez más cuando son dentro del grupo, es decir, cuando ya son varias personas que lo integran, o incluso entre grupos o entre naciones, que son los conflictos internacionales. Son todas las tipologías donde lo podemos encontrar. Obviamente, entre más gente estén involucradas en el mismo, más complejo va a ser su transformación. Y elementos políticos, que lógicamente cuando hablamos sobre todo en relaciones internacionales, ahí vemos que en la actualidad se están generando unos conflictos bien complejos, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Me dice de la transformación de los conflictos y que el conflicto es aprendido también, la manera en que nosotros, digamos, aprendemos actuaciones violentas. Hay una pregunta ahí que me intriga y ¿qué rol están jugando los medios de comunicación en ese, digamos, en el aprendizaje de o digamos, usted dice que uno aprende también por similitud? Claro. Si el medio en que el niño nace es un medio de conflicto y de violencia, pues eso le está quedando en su inconsciente. Claro. Pero ¿qué sucede con todos estos, digamos, estas escenas de violencia y que permanentemente, especialmente los niños ahora nacen y digamos, a través de los videojuegos o a través de las series, a través de las películas, las novelas, permanentemente están afectados e invadidos por todas estas señales que envían los medios de comunicación? Claro, y es un punto muy relevante el que tocas, porque los mass media, los medios de comunicación, también cumplen un papel dentro de la socialización de todos nosotros. Nuestro mapa mental prácticamente se conforma por el trabajo simultáneo entre las distintas instituciones socializadoras, principalmente la familia. Entonces, la familia es la primera educación. Si la familia carece de la enseñanza de valores, de emociones, de ser solidarios, empáticos con los demás, que nos miramos como seres humanos y no como personas distintas, y luego, pues obviamente, eso si ve en su casa violencia, va a ser factible de que lo vuelva a repetir. Si en su casa ve que hay violencia de género, usted lo ve como algo normal. Y luego el otro agente socializador es la escuela. Entonces la escuela también tiene que estar alineados. No está la encargada para la formación del ser humano, pero sí de los conocimientos. Y ahí podemos estar, o sería muy importante introducir asignaturas de cultura de paz, de educación para la paz, educación en y para el conflicto, que nos ayude a gestionar todo nuestro proceso de nuestra vida. Y finalmente, la sociedad. También el aspecto social pues viene a marcar nuestra manera de pensar. Y los medios de comunicación, como lo mencionas, si vemos en la televisión, en los juegos, videojuegos, etcétera, hay muchísima violencia. Entonces, la exposición de esos menores que están buscando crear su propio mapa mental de manera de conducirse, pues, ¿qué estamos esperando de las nuevas generaciones? Por eso,
todos debían estar alineados: familia, escuela, sociedad, medios de comunicación, partidos políticos, religiones, todos los entes importantes en la configuración de nuestras sociedades, alineados en generar estas estructuras de entendimiento, de solidaridad, tolerancia, respeto, y con eso estaríamos avanzando bastante en este ámbito. Así es. Bueno, ya hemos entonces, digamos, caminado por el concepto de conflicto, todo lo que ha vivido el ser humano a través de los tiempos, cómo ha venido, pues, digamos, buscando formas de solucionar esos conflictos, los niveles de conflicto, desde el conflicto intrapersonal hasta llegar a un conflicto, los conflictos internacionales. ¿Cuáles son esos antecedentes de los medios alternativos de solución de conflictos y de esos medios alternativos, cuáles son, digamos, los más reconocidos? Y me gustaría al final también llegar a algunas recomendaciones, especialmente para nuestros oyentes, para también cómo podemos abordar nosotros desde el común, porque a veces se habla, no, métodos de alternativos de solución del conflicto, entonces piensa uno, China versus Estados Unidos solucionando un conflicto que tienen acerca de una guerra comercial. El Estado colombiano negociando con los grupos, los actores de la violencia. Pero hay unos conflictos tal vez que son el que más les importa también a nuestros oyentes, que son los conflictos que vivimos allá en el día a día, los cuales precisamente nosotros como seres humanos, como citadinos, nos vemos afectados. Entonces, doctor París. Sí, como lo mencioné, el hacer el conflicto tan antiguo en nuestra especie también es las formas que se tuvieron que ir apareciendo para su gestión, transformación o solución. Y ahí encontramos prácticamente en todas las culturas sistemas que crearon para buscar esa transformación. Todos tienen un común denominador, que es el uso del diálogo. Ese es principal y primordial. Ya institucionalizados encontramos los buenos oficios, los paneles de arbitraje, los minijuicios, el juez privado, la mediación, la conciliación, la negociación, arbitraje. Es decir, hay mucha gama jurídica especializada en la solución pacífica de controversias. De hecho, el caso Colombia es un ejemplo a nivel mundial, sobre todo en América, con la firma del Tratado de Pacto Bogotá, donde los países signatarios se comprometían a, cuando surgiera un conflicto entre ellos, pues intentarlo solucionar por vías pacíficas. Pero si te fijas, todo este entramado jurídico como que lo vemos muy lejano. Lo mencionabas, es el representante, el del gobierno, el que lo tiene que aplicar. Pero el día a día, ¿no? Todos tenemos conflictos, entonces tenemos que generar una cultura, una sensibilización respecto a los MASC o a los métodos alternos, como lo queremos mencionar, ¿no? Entonces, en esta cultura del conflicto, que como mencionaba anteriormente, tenemos que partir de visualizarlos como áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, que tienen muchos aspectos positivos, los mismos, entonces los afrontaríamos de una manera distinta, buscando la cooperación o la colaboración. Hay muchos elementos que le rodean, que tendrían que estar trabajándose para poder avanzar en estos mismos. Entonces, la recomendación hacia nuestros radioescuchas, pues es inevitable, la primera, es inevitable que no tengamos conflictos. Entonces, pero cuando parezca ante nosotros una circunstancia conflictiva, la abordemos con tranquilidad y calma, que es difícil. Sí, bueno, entonces partimos de esa primera premisa, digamos, que me parece bien importante. O sea, el conflicto es inherente a la vida. Correcto. Hay una hermosa canción de Alejandro Sanz que me encanta, dice, vivir es lo más peligroso que tiene la vida. O sea, el conflicto es inherente a la existencia. Claro. Siempre vamos a estar. Bueno. Sí, ¿no? Y si tocas el aspecto musical,
pues también Facundo Cabral. Facundo Cabral, claro. ¿Sí? Cuando recordemos que decía, es que una bomba hace mucho más ruido, pero son más las personas, las manos que construyen. ¿Sí? Entonces es inevitable, no lo podemos quitar. Entonces ante esta circunstancia es primero controlarnos, estar tranquilos. Es una circunstancia, obviamente, cuando tenemos un conflicto nuestras emociones están muy elevadas. Entonces ahí es darle tiempo al tiempo, que baje la intensidad del conflicto para poder dialogar. El diálogo es fundamental. Hay un dicho en México, no sé si acá también, porque al menos la sociedad colombiana y la sociedad mexicana son muy parecidas. Muy cercanos. Sí. Exacto. Dicen que los mejores mariachis mexicanos están en Colombia. No, eso no sabía. Y o sea, el dicho es, hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. ¿Sí? Hermoso dicho. Entonces, ese va a ser la herramienta, pero vamos a llamarle un diálogo transformativo. Es decir, un diálogo no por tratar de imponer yo tengo la razón, ¿sí? Que esa es la inercia que tomamos, sino más bien vamos a transformar lo que ya tenemos frente a nosotros, donde ambos somos copartícipes y corresponsables del conflicto. Por lo mismo, somos corresponsables en la gestión, transformación o solución del mismo. Nos necesitamos los dos. Entonces, en este diálogo transformativo, tenemos que generar empatía, solidaridad, es decir, tenemos que comprender a la otra persona, entenderlo, y el mecanismo va a ser simultáneo. Podemos comenzar a utilizar el lenguaje yo en vez del lenguaje tú. Cuando estamos molestos, comenzamos a acusar al otro, porque nosotros pensamos, yo soy el que tengo la razón, tú no, y comenzamos a atacarnos, es que tú tuviste la culpa, tú dijiste que te ibas a comprometer a esto. Obviamente cuando la otra persona escucha estos ataques, pues se va a cerrar. Y mientras te está oyendo, pero no te está escuchando activamente, él está pensando la manera de decir, no, mira, yo te voy a demostrar que yo tengo la razón. Entonces, en este entendimiento, en ponernos en el lugar del otro con el mensaje yo, si parto desde el lenguaje yo, la otra persona no se cierra de inmediato. Es decir, me vas a hablar a ti, a ver. Y si comienzo a decir, es que me sentí triste, defraudado, porque no esperaba que tú hicieras esto. Entonces, primero pongo antemano lo que me hizo sentir la circunstancia, y eso pues lo hace ver una empatía. Y lo mismo me gustaría saber de ti. Entonces, empezar desde el lenguaje yo en vez del lenguaje tú nos ayuda a entendernos, a generar este fenómeno de empatía, ¿no? Que la empatía viene siendo una emoción primaria. Sí. Diferente a sinergia. Sí, la sinergia es la colaboración. Sí. ¿Sí? Pero la empatía es más ponerse como tomar un poco, comprender al otro. Es correcto, pero en este proceso de entendimiento al otro tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte, cuando no debiera ser así. ¿Por qué? Porque estamos genéticamente programados para ser empáticos por naturaleza. Entonces, ¿por qué no sucede con la empatía lo que sucede con el miedo? El miedo es una sensación primaria. Nadie nos ha enseñado qué es el miedo, pero lo sabemos desde pequeños interpretar. ¿Por qué con la empatía no pasa lo mismo? Porque, como estuvimos mencionando, familia, escuela, sociedad, todo este componente genera barreras cognitivas que impiden que salga la naturaleza humana de ser empáticos, ¿no? ¿Por qué somos empáticos por naturaleza? Tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que al estar trabajando nos hacen identificar la emoción del otro. Tenemos a un bebé que casi, o sea, de hecho no habla, y se comienza a reír y a reír y a reír y a reír. Automáticamente nosotros nos reímos. No sabemos de qué. O si vemos una persona triste o vemos una película como la de dibujos animados que habla de Día de Muertos mexicano, cuando fuimos al cine pues todos estábamos llorando porque nos hicieron recordar a nuestros antepasados que ya murieron. Entonces,
vemos esa sinergia. Si vemos a un deportista que se lesiona, hacemos ese movimiento, porque somos empáticos por naturaleza. Y la empatía es necesaria para poder solucionar, transformar y gestionar conflictos. Si no... Transformar, las 3 palabras. Sí, transformar, gestionar o solucionar. Gestionar y buscar soluciones. Es correcto. Entonces, en este proceso, si no logramos generar el entendimiento con los demás, difícilmente yo voy a trabajar colaborativamente o de manera sinergia con el otro para intentar esa solución. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial. Está muy interesante el tema, sobre todo estrategias también para la vida diaria, unos tips también muy importantes para cómo manejamos nuestros conflictos en el hogar, en el trabajo, y partiendo de una premisa importante que dice el doctor París, es que el conflicto es inherente a la vida, inherente al ser humano, siempre va a estar presente. Lo importante es mirar cómo nosotros manejamos y llevamos pues esos conflictos para que no se incrementen o no alcancen los niveles que deberían llegar. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire. Vamos a tomarnos un cafecito de Gramalote y ya regresamos. .edu.co/Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología. SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas. SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Unisimón al aire. Unisimón al aire. Poniendo linda mi muchachita, mi Cúcuta querida y muy consentida. Con amor siempre te canto mis canciones, de toda mi Colombia la preferida. Desde San Antonio voy al malecón, tomando cerveza, aguardiente y ron. Desde San Antonio voy al malecón, tomando cerveza, aguardiente y ron. Tierra de motilones, mujeres bellas, de gente muy amable y muy cariñosa. Si quieres disfrutar un rato feliz, vete para la hondaina tan sabrosa. Cúcuta bonita, tierra de emociones, te traigo con gusto todas mis canciones. Cúcuta bonita, tierra de emociones, te traigo con gusto todas mis canciones.
bonita, tierra de emociones, te traigo con gusto todas mis canciones. Cúcuta bonita, tierra de emociones, te traigo con gusto todas mis canciones. Sí. Bueno, escuchábamos a Pastor López y Cúcuta Bonita haciendo un recuento de nuestra ciudad y bueno, todas las canciones que hemos conseguido. Son 25 canciones que tenemos por ahora, siempre recordando a esta bella ciudad de frontera. Cúcuta Bonita, bueno, Pastor López que recientemente se nos fue. Bueno, continuamos entonces con el doctor París Alejandro. Estamos hablando de solución de conflictos. Hablábamos antes de la pausa de la importancia del manejo del conflicto, comprender que el conflicto es inherente a la esencia del ser, al existir, pero también importante la empatía, cómo nosotros desde el mismo lenguaje que estamos utilizando, en vez de hablar tú eres el culpable, hago una reflexión y le puedo estar mostrando al otro cómo su acción me puede estar a mí afectando hasta mis sentimientos. Es una manera diferente, como él dice, de transformar estos métodos alternativos, métodos de paz, de enfrentar un conflicto. Bueno, doctor, entonces continuemos. Está muy interesante, digamos, el mismo método, la misma metodología. ¿Qué pudiéramos hacer más ahí cuando estamos enfrentados, digamos, a esa situación? Estamos manejando el conflicto. Yo estoy hablando, tratando de ser empático, de buscar... bueno, ahí no estoy presentando todavía alternativas de solución, ¿cierto? Estoy tratando de generar una confianza y una empatía con el interlocutor. Sí, ahí podemos partir, si es un conflicto solamente entre dos partes, el hecho de que tú estés planteando el contexto, tu punto de vista respecto al conflicto, con un lenguaje asertivo de este mensaje yo, desde ahí ya estás trabajando como un agente de paz. Si lo manejamos desde la perspectiva de los métodos alternos, en el cual acudes con un tercero, ese tercero va a generar la comunicación entre las partes enfrentadas. Porque cuando aparece un conflicto, lo primero que se rompe es la comunicación, pero la comunicación verbal. Nosotros tenemos tres tipos de comunicación: la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal, que no es otra cosa. La comunicación verbal es lo que constantemente estamos diciendo, pero eso estaremos hablando que son como el 10% de lo que comunicamos. El 80-85% de lo que expresamos lo hacemos de manera no verbal. Entonces, si nosotros vamos caminando por la plaza y vemos a una parejita de novios que están con los brazos cruzados, no se miran, no se hablan, es lógico que tienen un conflicto entre ellos, porque el lenguaje corporal te está diciendo esto. Entonces, cuando estamos en un proceso de transformación de conflictos, eso es lo que se puede enfocar el tercero facilitador. Porque a lo mejor la comunicación te dicen, sí, yo me comprometo a tal cosa, pero él está brazos cruzados, hombros hacia atrás, es decir, no le está interesando. Esa tercera persona, digamos, es un experto ya que viene a buscar, digamos, esas alternativas. Claro. Partiendo de que los actores, digamos, reconocen ya el conflicto. Sí, porque es un principio fundamental para la existencia de estos mecanismos, medios, métodos, como lo quieras denominar, que es la voluntariedad. Si las partes que tienen un conflicto no tienen la intención de al menos intentar solucionar su conflicto, su controversia, no lo vamos a poder hacer. Cuando una mula se para y no quiere caminar, no la vas a hacer caminar. Entonces eso es fundamental, que tengan esa voluntad. Ya que tienen la voluntad, que acudieron con un tercero que es un experto en técnicas de comunicación o en la materia del conflicto que tienen, son varias de las circunstancias que tiene que hacer, ¿no? Este tercero. Ahora bien, en ya fuimos generando diálogo, nos fuimos entendiendo, generamos empatía, y luego llega el punto, una vez que ya nos escuchamos
comprendimos el punto de vista de nuestro contraparte con el que tenemos el conflicto, pues llega ahora el momento de aplicar pues algunas opciones que puedan solucionar. Estas opciones preferiblemente tienen que salir de las partes en conflicto, porque son los expertos en el conflicto que lo tienen. Y eso trae consigo un efecto colateral positivo. Cuando estamos enfrentando un conflicto y tenemos que buscar las opciones, nos empoderamos. Esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para encontrar opciones que transformen los conflictos, nos la habían estado quitando. Cuando estamos pequeños, que peleo con mi hermano, voy con mamá o con papá. ¿Sí? Mamá busca más la conciliación, la negociación, la mediación. Si no logra, te decía, cuando llegue tu papá, él lo va a solucionar. De entrada siempre nos ponían a nosotros los hombres como los malos, ¿no? Que íbamos a imponer la solución, que puede ser arbitraje o como se fue el juicio. Pero luego crecemos y vamos a las escuelas y tengo un conflicto con un compañero, voy con el maestro o voy con el director del plantel y él busca la solución. Entonces, por eso cuando somos parte de la sociedad y tengo un conflicto con mi hermano, hablando aspecto social, pues, ¿con quién voy? Con el juez. Entonces, si te fijas, eso nos limita nuestra capacidad que tenemos para poder resolver nuestros propios conflictos. Entonces, al momento de cuando tenemos que resolver un conflicto y que comienzo a participar yo, es decir, no tengo que ir con alguien para que me imponga la solución, yo comienzo a aportar opciones y tú también. En este proceso nos empoderamos y redescubrimos esa capacidad que teníamos limitada. Obviamente, si nos empoderamos en esto, decir, wow, pude solventar este conflicto, pues puedo solventar los demás. Y recuerdas cuando estábamos platicando de los distintos niveles de los conflictos, que de entrada los más fáciles son los intrapersonales, porque yo decido, pero también pueden ser los más difíciles. Si tengo un conflicto, por ejemplo, depresivo, estoy en depresión, es muy complicado que tú salgas de eso. Necesitas la ayuda de un experto. Entonces, es parte de la misma cultura de la autorregulación o autotransformación de nuestros conflictos, que si vamos avanzando estaríamos hablando de una cultura de paz. Entonces, son muchas cosas que tenemos que transitar. Fuera del aire estábamos platicando que cuando tienes un conflicto con tu pareja, te dicen, oye, ¿por qué tú no hablas? Pelea, contéstale. Pues no, porque generas más leña al fuego, va creciendo ese conflicto. Y en la sabiduría popular, los dichos nos dicen muchas cosas. Y una de las estrategias decían, mira, mijito, cuando te cases, vas a tener problemas con tu señora. Eso es inevitable. Cuando te comience a gritar y comience a haber una pelea, dale un trago al agua, pero no te la pases. Deja el agua en la boca. ¿Qué sucede esto? Bueno, pues al no tener esa respuesta inmediata, pues el conflicto va a ir hacia abajo, porque no le estás contestando. Ya no te dijo nada, pásate el agua y ahora sí podemos sentarnos a platicar. Buena estrategia. Es una estrategia. Y así lo encontramos en muchas culturas. Por ejemplo, los menonitas, cuando tienen un conflicto de pareja, no lo hablan entre sí hasta que llega el domingo, que se reúne la comunidad, y después de misa se dicen, bueno, ahora es la etapa de los conflictos, y comienzan a aflorar los conflictos y en comunidad lo resuelven. ¿Por qué ayuda esto? El tiempo, obviamente, cuando apareció el conflicto, hizo que la emoción fuera disminuyendo y podemos estar en el terreno de podernos platicar. Así es. Bueno, tenemos un oyente, doctor París Alessandro, precisamente Rigoberto Jiménez, del barrio Circunvalación. Él pregunta, y me parece muy interesante lo que pregunta nuestro oyente Rigoberto, si se debe llegar
con si se debe llegar a la negociación con unas condiciones mínimas, es decir, ya predefinido para uno cuál es mi negociación mínima. Yo pienso que lo que trata de decir es que si ya debemos, digamos, establecer ya unas pautas antes de entrar a la negociación para saber hasta dónde yo cedería, por decirlo de alguna manera, creo que es lo que intenta decir nuestro oyente. Muy bien, pues primero que nada, Rigoberto, muchas gracias por comunicarte el programa. Efectivamente, es muy recomendable que ante cualquier proceso de negociación tengamos de antemano muy estudiado el contexto de qué es lo que voy a negociar, y en esta preparación de la negociación debemos tener como mínimo identificados nuestro man y nuestro pan. Man y pan. Esto es un acróstico de mejor alternativa de acuerdo negociado y la peor alternativa de acuerdo negociado. O sea, hay que estar en los dos extremos, doctor. Es tanto correcto. La que más nos va a favorecer como cuál sería, digamos, el peor escenario. Es correcto. Okay. ¿Por qué? Porque esos van a funcionar como parámetros en las cuales me ponen a mí en el papel de poder decidir si me conviene seguir negociando o es el momento adecuado de abandonar la negociación. Entonces, vamos a ponerlo en palabras más coloquiales. Si queremos vender un coche y yo el coche, lo mínimo que estoy dispuesto a aceptarlo para la venta son $6,000, ¿sí? Pero a mí me gustaría venderlo a $10,000. Entonces ya tengo identificados cuál es mi mejor alternativa y mi peor alternativa. Si se acerca a los $6,000 es momento de decir, ¿sabes qué? No continúo con la venta del carro porque va a venir otra persona que a lo mejor me lo compra. Pero también el que va a comprar el carro tiene que tener identificado esto. Entonces, y son contrarios. Su mejor alternativa de acuerdo negociado es mi peor alternativa de acuerdo negociado. Es decir, si lo compras a $6,000 o más claro, barato. son indirectamente proporcionales. Es correcto. Entonces, al tener bien prefijado esto, nos ayuda a poder decidir, ok, puedo continuar para ir bajando y llegar a la sopa, que es la zona de posible acuerdo, que a lo mejor puede estar entre los 7 a los $8,500, la zona de donde pues tanto el que lo va a comprar como para yo que lo estoy vendiendo, estamos en una zona posible de un acuerdo. ¿De qué va a depender si se acerca a los 8,000 o a los 7,000? Pues las habilidades que tengamos cada quien en el proceso de negociación. Así es. Es decir que nuestros conflictos de una u otra manera se deben manejar también como una negociación. Sí, básicamente la negociación es la base de todos los métodos alternos. Es un rasgo humano, toda nuestra vida estamos negociando. Yo en plan de broma les digo a mis estudiantes de la Facultad de Derecho, cada final de semestre ellos intentan negociar. Cuando buscan, oh, maestro, encárganos un trabajo, suban unos puntitos para poder acreditar la materia. Entonces siempre estamos negociando. Así es. Cuando uno está digamos, de romance o cortejando a una dama, ese día se pone la mejor pinta, como dice, se echa su mejor colonia, mejor perfume, y las damas lo mismo. Son de una u otra manera procesos y en toda la vida vivimos en esos procesos de negociación. Interesante perspectiva, doctor. Y de ahí una de las teorías que antecedieron a la teoría del conflicto es precisamente la teoría de los juegos, donde toda la vida es un juego, el juego político, el ir manejando es un juego, el cortejo. Entonces, en estos juegos va a depender el resultado final de cómo vayamos participando todos los actores en el juego. Pues no está prefijado. Si fuera toda nuestra vida siempre actuáramos de manera racional, la teoría de los juegos sería la panacea. Resolvería muchos conflictos. Pero como seres humanos no siempre actuamos racionalmente. A veces nos dejamos llegar por las emociones. Sí. Entonces ahí comienzan a surgir otros tipos de teorías que complementan a la teoría de los juegos. Claro, tema de inteligencia emocional también, cómo entra en juego en todos esos procesos de negociación.
Bueno, interesante tema, doctora. Además, pues también eso nos da unas recomendaciones especiales y muchas gracias a Rigoberto por esa pregunta. Eh, Recuerden, tener una MAAN, que es el mejor alternativa de acuerdo negociado, ¿sí? Y también tener una PAN, que es la peor alternativa de acuerdo negociado. O sea, el mejor escenario, el peor escenario. Pero también la sopa, La sopa. que es la zona, sopa con Z, Ajá, la zona de un posible acuerdo. es correcto. O sea, cuando ya las partes empiezan a acercarse Ujú. y están a punto después de llegar y concretar una negociación. Doctor París. Es correcto. Bueno, interesante, bueno, para nuestros oyentes que también tengan en cuenta y que todo proceso de negociación no debe uno, sino yo, doctor, pensar otros dicen desde el punto de vista, digamos, de empresarial o de negociación, también un gana-gana, Ujú. pensar de que también las negociaciones no son, deben ser que las dos partes pues también tengan de todas maneras algún beneficio dentro de esa negociación. Claro. Sí, es fundamental, por eso es la base de la pirámide de los métodos alternos, estos 4 principales que vienen siendo negociación, mediación, conciliación y arbitraje, y la cúspide de la pirámide viene siendo el juicio. ¿Por qué ponerlo de esta manera de pirámide? Es para ver que entre más abajo estemos situados de la misma, mayor es nuestro protagonismo y nuestra capacidad en la solución del conflicto. Entonces, precisamente lo que mencionas es que en ese proceso que yo tengo toda la capacidad para arribar a una solución, pues se busca que la solución sea ganar-ganar. A lo mejor para los terceros la solución que llegó dice, no, pues que una persona no ganó, pero hay que preguntarle a esa persona y a lo mejor el resultado fue lo mejor para él. ¿Sí? Entonces, si comenzamos a subir en la pirámide, después de la negociación vamos a encontrar la mediación. El mediador o la mediación se define como una negociación asistida. Porque el método alterno de la negociación es el único donde no se requiere, no es indispensable la existencia de un tercero, de un negociador. Podemos negociar 2 partes sin ningún problema. Pero si el conflicto a lo mejor nos impide llevar a cabo bien la negociación, pues vamos con un tercero. Este viene siendo el mediador, el cual nos va a facilitar la comunicación, que habíamos dicho que es lo que se pierde. El mediador pues va a trabajar con las partes para que haya congruencia entre lo que dicen, hacen, ¿sí? y piensan. Piensa. ¿Sí? Bueno, cuando se hablan de ventas, el punto culminante evidentemente es el cierre de la venta, ¿cierto? Claro. Cuando el vendedor está haciendo su proceso y él debe estar muy atento precisamente cuando los tips o los mensajes no verbales muchas veces Claro. que le da su cliente para poder entrar y hacer el cierre de la venta. En el caso de las negociaciones y estas nuevas alternativas de negociación, ¿cómo podemos empezar a mirar cuál es el momento en que ya estamos? Usted ya lo mencionó un poco con la zona de posible acuerdo, pero ¿qué nos pudiera ir orientando acerca de cómo estamos llegando al punto culminante de la negociación? Porque a veces también podemos empezar a negociar y a negociar eternamente y la negociación no termina. Claro. También eso tiene que tener unos límites para poder, digamos, llegar a estos acuerdos. Los acuerdos también no se extiendan y a veces se pierden, inclusive las negociaciones por no saberlas cerrar. ¿Cómo pudiéramos mirar eso ahí, doctor París? Sí, definitivamente existe una metodología, un proceso para ahí estar calibrando si vamos avanzando o no. Pero al día a día, las personas que tienen esta capacidad lo hacen de manera muy natural. Muy natural. Una persona que vende en un mercado te sabe negociar muy, muy bien. Pero bueno, ¿cuál es el proceso de la metodología? Ya cuando comienzan a surgir estas posibles opciones, entre más opciones vayan surgiendo sobre la mesa, va a ser más factible que algunas sean de agrado para las partes en conflicto.
Ya cuando aparecen las opciones, hay que utilizar criterios específicos para ver si son opciones viables, factibles y duraderas. Entonces, ya cuando se hace este proceso, sí, bueno, a lo mejor una solución fue de que se fuera a vivir a Chile. A ver, ¿es factible? Y ahí el tercero lanza preguntas de reflexión, cambiando la perspectiva. ¿Y si fuera al revés? Si, o sea, la persona que a lo mejor lanzó la propuesta que se vaya a vivir a Chile, bueno, y si fuera al revés, que usted se tendría que ir a Chile, ¿sería? No, es que no se puede porque estoy trabajando, la escuela de los niños. Pues eso ayuda a que ellos reflexionen y a lo mejor vayan eliminando las opciones que no van a solucionar el conflicto. Ya cuando se quedan las que sí pueden solucionar el conflicto, se trabaja en el reencuadre. Tenemos que comenzar a nuevamente llevar una síntesis. Bueno, iniciamos así, fueron apareciendo estas circunstancias, fueron saliendo estas opciones que fueron analizadas, que fue lo más factible para ustedes. Es momento de ponerlas, llevarlas a cabo. Es el momento en que hay que mostrar cómo la negociación se ha ido llevando. Es como si fuera un director de cine. Hay muchas imágenes, pero él decide encuadrar en qué aspecto se va a centrar. Y eso es lo que hace el negociador. Entonces, al tenerlo bien amarradito, y vuelvo a los dichos, ¿no? Un tamal tiene que estar bien amarradito, porque si no, en su proceso de cocimiento se va a deshacer. Es lo mismo con la negociación. Tenemos que dejar todo bien amarradito, que no vaya a surgir un conflicto posterior en la aplicación, y es como podemos ahora sí llevarlo a un documento, a un contrato privado, que en dado caso de un incumplimiento, pues se puede hacer un contrato público para su ejecución. Excelente. Bueno, hemos aprendido hoy una serie de digamos, consejos, metodologías y elementos, sobre todo para tener en cuenta para solucionar conflictos, y que los conflictos no solamente están presentes en unos altos niveles, sino también tenemos algunas metodologías para aplicar en nuestros vidas diarias, ya que nuestros oyentes en cualquier región del departamento norte de Santander pudiera utilizar también en su vida diaria, vendedores, y tener en cuenta todos estos tips que nos ha dado el doctor París Alejandro Cabello en la tarde de hoy. Bueno, un mensaje también aquí especial también para la doctora Shirley Ramírez, directora del programa de Derecho de la Universidad, quien nos está hoy, nos están viendo en el programa. Bueno, doctor París, realmente agradecerle este espacio. Mire, no podemos negociar 5 minutos más en la radio porque usted sabe que el tiempo es limitado, claro. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros acá este espacio en La Voz del Norte, en Unisimón al Aire, pero también todo el aporte que nos ha hecho al interior de la universidad, doctor. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues un abrazo para todos tus radioescuchas. Y desde México tienen a un muy buen amigo por acá. Qué lindo, y como hablábamos, pues somos dos países muy, muy cercanos, culturas un poco diferentes, pero muy cercanos, y es algo que ha sido a través de la historia, que nuestros pueblos realmente hemos sido como hermanos, y eso es lo bonito, y así debería ser, ¿no? Un trabajo colaborativo, pensar más en lo que nos une, doctor, que lo que nos diferencia. Claro, y eso es principal para poder llegar a construir una cultura de paz. Y ustedes que están en un proceso de paz, pues tienen que estar buscando estos puntos en común. Al fin y al cabo son colombianos, son hermanos. Así es. Un saludo muy especial también de la doctora Shirley Ramírez desde la mesa de trabajo desde el programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, también un saludo muy especial. Estamos cerrando ya entonces nuestro programa. Vamos a hacer fuerza, recuerden, al Cúcuta Deportivo. Jugamos este fin de semana y esperamos que logre entrar en esos 8. El equipo Motilón, doctor. Motilón, sí, pues enhorabuena. Ya salvaron el descenso. Sí. Les falta un poquito para mantenerse ahí. ¿Con qué equipo en México, doctor? Yo soy hincha del Tigres, es el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De los Tigres. Actual de campeón León. del fútbol mexicano. Ah, excelente. Bueno, estamos con el equipo campeón acá. Bueno, para todos un gran abrazo. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta.